Saludos por parte de Guadalupe Radio. Mi nombre es Natania Magallanes y estoy aquí sentada junto al obispo electo Albert Behoove, quien no solo tiene la oportunidad de conocer las instalaciones aquí en Guadalupe Radio, pero nos da el honor de saber quién es este hombre detrás de este gran título. Monseñor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Gracias, Natania, por tenerme aquí. Esta es una magnífica oportunidad para conocerte a ti, a los empleados y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Qué piensa de la estación aquí? Es maravillosa. Me impresionó especialmente la plaza que hay en el patio, con sus mosaicos hermosos. Es mi primera vez en este estudio y luce muy bien. Sí, yo creo que los mosaicos son definitivamente únicos a nuestra estación. Es algo que no esperas ver en una estación de radio. Exacto. Entonces, entrando en su historia, quiero retroceder un poco el reloj y comenzar con su cultura, pues no todos los días conoces a un religioso que sea del Líbano. ¿Podría usted decirme cómo fue su niñez en el Líbano y informarnos un poco acerca de su experiencia? Sí, yo nací en Beirut, en el Líbano. Fui el más pequeño de 7 hermanos. Mi hermana fue la mayor y había 5 hombres después que ella. Yo nací 10 años después, así que habían 10 años de diferencia. Nosotros como familia pertenecíamos a la clase media baja y como escuchaste, éramos una familia numerosa. Mi papá era el único sustento de casa. Sin embargo, me escribieron en una escuela católica para que hiciera mi primera comunión. Fui confirmado y bautizado al mismo tiempo. En el Líbano, las escuelas católicas básicamente enseñan francés y árabe como las lenguas principales. Para ese tiempo, el inglés se veía solamente como el idioma para los negocios del país. Y mi papá quería que yo aprendiera inglés. Así que después del segundo grado, me puso en una escuela de inglés que estaba a cargo de los misioneros bautistas. Durante el verano, la mayor parte del tiempo era más bien relajante, pues nosotros no íbamos a escuelas de verano. Los jóvenes en ese tiempo no trabajaban, solo disfrutábamos de la ciudad de Líbano, ya que es un país hermoso. Nosotros disfrutábamos del mar, del océano, escalando las montañas, visitábamos amigos en Francia, también a mis primos quienes vivían a unas 50 millas al norte de Beirut, con quienes nos quedábamos por algunas semanas durante el verano. Eran épocas muy relajantes, creciendo y disfrutando de la familia y los amigos básicamente. Se nota que ustedes fueron una familia muy unida, pero díganos cómo era el matrimonio de sus padres. Fuimos una familia muy unida. De hecho, aún somos muy unidos. Comemos juntos diariamente. Mis padres pasaron por algunos momentos difíciles porque mis papás y mis hermanos son originalmente de Palestina y llegaron al Líbano mucho antes de que yo naciera. Así que ellos tuvieron que partir con lo que traían puesto y solo pudieron llevarse unas cuantas cosas. Y con 7 hijos en un taxi se fueron para el Líbano. Por eso fue muy difícil para ellos el comienzo. Para el tiempo en que yo nací, mis 2 hermanos mayores ya trabajaban para ayudar a mi papá. Así que para los más chicos fue más fácil y por eso pudimos ir a buenas escuelas, incluso a la universidad. Y me ofrecieron venir para acá a Estados Unidos. Pero aunque somos una familia unida, mis padres no eran católicos practicantes, pero en casa me enseñaron los valores del Evangelio. Había mucho amor en casa. Yo no recuerdo que ellos pelearan enfrente de nosotros. Nunca lo hicieron. Veía a mi papá leyendo la Biblia él solo, veía a mi mamá rezando el rosario, así que crecimos en un hogar católico, pero sin las prácticas religiosas en ese sentido. Nos enseñaron los valores siendo honestos, trabajando duro, confiando en los otros, siendo cortés y todos los valores que Jesús nos enseñó. Correcto. Bueno, yo estaba leyendo acerca de su crianza y el impacto que hubo en su enseñanza. ¿Nos podría hablar un poco más de esto en términos de su fe? Claro, como te dije, del 3er al 9º grado yo estuve en una escuela protestante. A cargo de misioneros bautistas, teníamos oraciones todas las mañanas antes de ir al salón de clases. Y el estudio de la Biblia era parte de nuestro currículum. 3 veces por semana estudiábamos las Escrituras. Y yo considero que tuve un mejor conocimiento de la Biblia que si hubiera estudiado en una escuela
escuela católica de ese tiempo, porque así me lo inculcaron, para poder practicarlo más ampliamente en los años 60 y al inicio de los 70, pero más en los 60. Así que básicamente yo tenía una buena relación con Jesucristo. Yo conozco a Jesús, yo rezaba, leía las Sagradas Escrituras en la escuela. Todo eso me brindó una sólida base para los principios fundamentales de la fe. A pesar de que yo no vivía en un ambiente católico, ni iba a nada católico, como a la misa en los domingos o a una iglesia católica en ese tiempo. ¿Y qué tipo de persona era usted durante su adolescencia? Fuera del tema de la fe, por ejemplo, ¿qué clase de deportes practicaba? Bueno, antes de ir a la preparatoria, nosotros básicamente todos jugábamos soccer, básquetbol, o sea, los deportes más comunes que se juegan en las escuelas. Nosotros no tuvimos la idea que puedes unirte a deportes fuera de tu escuela, porque además en nuestro currículum, nuestros estudios eran algo muy serio y durante los años escolares, como en el 5º grado, debías pasar un examen gubernamental para transferirte al 6º grado. En el 8º grado igualmente tenías que aprobar otro examen del gobierno para poder ir a la preparatoria. Y en los últimos 2 años de la prepa, cada año deberías pasar un examen. Así que conforme ibas creciendo, en realidad ibas perdiendo más y más la atención en los deportes, pues las escuelas querían estar seguras de que sus alumnos pasaran esos exámenes como requisito para ir a la universidad. Pero sobre todo diría yo que en mi niñez yo jugué soccer y básquetbol. Bueno, algunas personas quizás no saben que usted estudió para ser ingeniero químico. Mientras estamos en el tema de la escuela, ¿podría decirnos el por qué usted quería estudiar esta carrera? Me fascinan la química y las matemáticas, y la gente siempre se sorprende de esto. Me preguntan, ¿te gusta la química? Sí, ¿qué hay de malo en ello? Por esa razón escogí esta carrera. A mí no me gusta la física, por eso no quería ser un ingeniero en mecánica o un ingeniero civil. Pero como te dije, me atraía mucho la química. Tampoco quería ser un médico, quería incorporar las matemáticas en segundo lugar, y así fue como me decidí estudiar la carrera en la universidad para ser un ingeniero químico. Y parte de su historia comenzó en el Líbano, pero usted migró a los Estados Unidos porque la guerra estalló. ¿Podría contarnos un poco sobre sus recuerdos antes de migrarse a los Estados Unidos? Fueron tiempos muy difíciles, porque para el tiempo en que la guerra comenzó, no nos preocupaba si la persona era cristiana, musulmana o drusos, o lo que sea que practicaran. Nosotros solo veíamos personas y eran amigos. Nunca nos preguntamos ni pensamos nada de eso. Y de repente eso se volvió algo muy importante. ¿Dónde vives? Los amigos que tienes. Si ellos vivían en diferentes partes de la ciudad, entonces ya no podías ir a visitarlos. Esa era la situación. Primero me matriculé en la Universidad Americana de Beirut, la cual estaba en la parte oeste de la ciudad, que era en su mayoría musulmana. Nosotros vivíamos en la parte cristiana de la ciudad y era extremadamente difícil cruzar la ciudad, porque algunas veces la milicia establecían retenes, controlaban las carreteras y mataban a las personas por estar en la religión equivocada. Eso fue algo muy aterrador e inusual, sobre todo a los 16 o 17 años. Y de la noche a la mañana el mundo entero cambió, y con él nuestra forma de vida tuvo que cambiar. Algunas veces me tuve que quedar con mi hermana, quien vivía en el oeste de Beirut, pues estaba más cerca de la universidad, pero aún así no había seguridad para nadie durante ese tiempo. Debíamos ir a los refugios durante la noche por los bombardeos y pasar ahí toda la noche. Por eso fue muy difícil adaptarnos a ese tipo de vida. Tuvimos que encontrar cómo ganarnos la vida durante la guerra y en la zona de guerra. Eso fue lo que en cierto modo ayudó a que mis padres tomaran la decisión de enviarme de Líbano a los Estados Unidos para que estudiara, pues allá no era seguro. Yo era uno de los 2 hermanos que aún estábamos en el Líbano. Mis hermanos mayores estaban trabajando fuera del país, así que yo era el único que todavía estaba allí y que aún estaba en la universidad. Wow, es muy interesante estar aquí sentada con usted y entenderlo mejor. Y no solo eso, sino entender que todas esas cosas que ha tenido que vivir y sobrevivir lo han hecho ser el hombre que ahora usted es. Entonces, una vez que usted migró del Líbano a los Estados Unidos, ¿cómo fue su experiencia? Entiendo que estaba más seguro, pero ¿cómo fue su experiencia en términos generales de la universidad?
Cuando vives fuera y escuchas acerca de los Estados Unidos, inmediatamente piensas en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, las grandes ciudades. La universidad a la que yo asistí era una universidad de un pequeño pueblo, y por eso me sorprendió que las cosas pudieran ser tan pequeñas en los Estados Unidos. Era como si la escuela tuviera unos 5,000 alumnos en un pueblo de 10,000 habitantes. Por eso me sorprendió mudarme de una ciudad como Beirut para venir a un pequeño pueblo, pues yo llegué en verano e incluso todos los estudiantes estaban ahí y esa fue una gran sorpresa. Pero otra cosa fue el poder vivir en calma, sintiendo tanta paz, el poder caminar en las calles, el poder dormir en las noches, sin tener que preocuparte por el ruido de las bombas o teniendo que correr a los refugios. Esa fue mi mayor y mejor sorpresa. Y esa era mi primera vez fuera del Líbano, pues tuve que viajar fuera del país y eso fue un gran cambio. Fue bueno porque eso me trajo a una ciudad más pequeña, un pueblo más pequeño en el que podría adaptarme y administrarme más fácilmente que si hubiera llegado a una ciudad como Los Ángeles o San Francisco. Entonces usted realizó su licenciatura en Missouri y luego se mudó a la Universidad de Mississippi para obtener su título como ingeniero químico. ¿Podría contarnos más sobre esa experiencia y qué incidente insignificante fue lo que cambiaría el resto de su vida? Creo que la cosa más insignificante sucedió cuando yo estaba en Mississippi con un grupo de amigos y estábamos sentados tristes, preguntándonos qué íbamos a hacer al día siguiente. Y un amigo nuestro nos propuso, ¿por qué no nos arreglamos y nos vamos a la iglesia? Luego nos vamos a almorzar. Y todos pensamos, eso suena bien. Pues nunca habíamos hecho nada así. Fue una idea novedosa. Así que decidimos hacerlo y elegimos ir a la iglesia católica que estaba fuera del campus. Y sabíamos dónde estaba. Y esa fue mi primera vez dentro de una iglesia católica en 20 años. Y sin embargo no me sentía ajeno a ella. Era normal, como cuando llegas a casa y yo no sabía el por qué. Pero ese fue el comienzo de mi viaje de regreso al Señor y a la iglesia. Hicimos lo mismo el siguiente domingo, pero fuimos a una iglesia bautista y después de eso dejamos de ir en grupo. Yo comencé a ir de vez en cuando por mi cuenta de regreso a la iglesia católica. Entonces, aunque es una simple invitación para tener un almuerzo e ir a misa, la comida siempre funciona para traernos de regreso a la iglesia. Eso realmente cambió mi vida y estoy agradecido con Dios por esa invitación. Y después de graduarse, ¿cómo fue su vida? Porque sé a veces puede resultar muy difícil para los estudiantes encontrar un trabajo después de graduarse. ¿Podría platicarnos cómo fue su experiencia? Probablemente esa fue una de las experiencias más difíciles que he tenido en mi vida, porque yo tenía una visa de estudiante. Cuando me gradué no pude sacar el permiso de trabajo por 12 meses para obtener experiencia práctica en los Estados Unidos sin modificar el estado de mi visa. Así que conseguí un trabajo dando clases en el estado de Wyoming para enseñar ahí por ese año, pero después no podía quedarme sin cambiar el estado de mi visa a menos que alguien me patrocinara. Ahí estaba yo, con un doctorado en ingeniería química y toda una vida de estudio, siempre en la escuela. Trabajé por un año y me di cuenta que no podía encontrar trabajo porque la demanda de ingenieros químicos en ese momento, a principios de los años 80, había disminuido en los Estados Unidos. No había mucha demanda y las compañías que estaban contratando ingenieros químicos eran en su mayoría empresas que tenían contratos con el Departamento de Defensa, porque por lo menos deberías tener autorización del FBI y tener tu residencia, pero yo todavía no llegaba a ese punto. Y ahí me encontraba preguntándole a Dios, ¿me has traído todo este camino hasta este punto? ¿Me has ayudado a llegar hasta aquí? Tuve una beca completa para hacer mis estudios de posgrado, lo cual es raro para los estudiantes extranjeros, pero yo fui exitoso y ahora no puedo encontrar trabajo. Esos pensamientos estaban dañando mi autoestima, porque mi educación era todo lo que tenía y ni con ella podía encontrar ningún trabajo. Eso fue lo que me hizo venir a Los Ángeles. Mi familia vivía aquí y podía quedarme con ellos y podría continuar buscando trabajo. Fue una transición muy dura, pero nuevamente al mirar hacia atrás, uno puede ver cómo Dios obra en nuestras vidas y ver que hacia dónde Él quería que yo estuviera, cuando me hizo la pregunta de ser sacerdote.
Sí, entonces, siguiendo la línea de la pregunta, ¿qué significado tiene la pregunta, ¿Dios me ama? Sí, esa pregunta cambió mi vida y en ese punto estaba totalmente, digamos, deprimido. Yo estaba molesto con Dios y no podía entender, pues pensaba que Dios no debía haberme hecho esto a mí. Iba a misa los domingos y sin embargo, todas las puertas se me cerraban en la cara. Tampoco podía volver al Líbano porque la guerra estaba aún peor y toda mi familia inmediata ya estaba aquí para entonces. Así que un domingo estando en la iglesia sentado ahí, no recuerdo de qué trataron las lecturas ni la homilía, pero repentinamente la pregunta, ¿amas a la juventud? ¿Crees que te amo? Y por supuesto que contesté, sí Señor, yo creo que me amas. Así que la siguiente pregunta fue, ¿crees que te tengo un mejor futuro destinado para ti? Pero fue muy difícil contestar que sí a esa pregunta, pues me preguntaba, ¿cuál mejor futuro? Quiero decir, yo creí que tú querías que fuera ingeniero químico. Tú me abriste todas esas puertas, pero de repente mi actitud cambió radicalmente. De sentirme triste, abandonado por Dios y deprimido, me emocionó la idea de un mejor futuro. ¿Qué clase de mejor futuro Dios tendrá para mí? Me emocioné pensando qué clase de futuro podría ser. Asistí a esa misa sintiéndome deprimido y enojado con Dios, y al salir era como si estuviera listo para comenzar una nueva aventura en la que Dios iba a guiarme. ¿Qué podría ser mejor que ser un ingeniero químico? Así que esa simple pregunta me hizo ver mi vida de una forma totalmente diferente y cambiar. De estar en una mala situación, sorpresivamente ya estaba con esperanzas, emocionado y con ansias de lo que iba a pasar. Entonces, ¿esa llamada provocó algo adicional para que usted estuviera más involucrado en su parroquia? Bueno, aún no en ese momento, porque en ese entonces todavía iba y venía a la iglesia. Solo iba a misa básicamente los domingos. Otra cosa que sucedió durante ese tiempo fue que, antes de graduarme, fui un verano a visitar a mi hermano mayor y a su familia en San Francisco, y unos misioneros mormones lo visitaron. Preguntaron si podían hablarnos sobre su iglesia y nos contaron su historia. Pero la Iglesia de los Santos de los Últimos Días no creen en la Santísima Trinidad. Ellos no creen que Jesús está al mismo nivel que Dios. Yo no estaba de acuerdo con ellos, pues debido a que yo había ido a una escuela bautista, toda mi fe y mi relación con Dios era Jesucristo. Yo no tenía una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios, el Padre. Y cuando ellos estaban hablando, diciendo que Jesús no es el mismo que Dios es Dios y no son lo mismo, entonces me pregunté, ¿quién es Jesús? Si Él no es Dios, entonces yo no conozco a Dios, yo solo conozco a Jesús. Y si Él no es Dios, entonces no lo conozco. Y eso me hizo empezar a aprender más sobre mi fe, porque yo tenía un doctorado en ingeniería química y no podía explicar mi fe ni defenderla. Y dije, no quiero volver a encontrarme en esa situación nunca más. Entonces, ahí es donde tuve esta hambre por aprender más sobre la iglesia, las enseñanzas y nuestras creencias. Entonces, eso me ayudó a volver a esa pregunta de si Dios me amaba, pues me ayudó a seguir participando más activamente en la parroquia. Pero aún no estaba en un nivel muy profundo porque estaba más concentrado en mi carrera. Y lo interesante es de que al día siguiente recibí una oferta para trabajar en una tienda de conveniencia como la de 7-Eleven. Sentí que Dios estaba comenzando a abrir una puerta para mí. Obviamente, no era lo que yo quería, ni lo que estaba esperando, pero a ese punto yo quería trabajar de lo que fuera porque mi autoestima estaba dañada y sabía que podía hacer lo que fuera. Entonces, desde ese punto hasta trabajar en el 7-Eleven, y lo que algunas personas tal vez no sepan, es que llegó hasta ser dueño de un par de tiendas de Subway. ¿Nos puede explicar qué pasó entre un punto y otro? Empezar a aprender sobre mi fe y tener ese deseo de involucrarme más en mi parroquia. Cuando trabajas para una empresa, seamos honestos, obviamente tenía que cumplir con un horario de trabajo y no podía decir tengo que ir a la iglesia y salir cuando yo quisiera. A medida que crecí más en mi fe, comencé a aprender sobre las enseñanzas de justicia social, de la iglesia y la dignidad de la persona, la dignidad de un trabajador. De alguna
alguna manera sentí que ese campo no le importaba a la gente, solo les importaba que las tiendas obtuvieran ganancias. Y si esa tienda no estaba obteniendo ganancias como gerente del área de ventas, mi trabajo era despedir al supervisor o despedir a todo mundo. ¿Lo tengo todo? No es cierto. Así que estaba empezando a tener problemas al tratar a la gente de esa manera porque sentía que no podía poner a la par las enseñanzas de mi iglesia y el trabajo. ¿Qué tenía que hacer? Así que pensé, tal vez si consigo por mi cuenta una franquicia o algún tipo de franquicia, tendré un mejor control sobre cómo administrar mi negocio y tendré el tiempo necesario para estar más involucrado en mi parroquia. Y eso fue lo que me llevó a comprar una franquicia de Subway y a tener otras 2 tiendas. Una vez usted dijo que algún día quería ayudar a los pobres a romper ese ciclo de pobreza, pero cuando morimos no nos llevamos nada con nosotros. Si yo puedo traer a una persona a Jesucristo, entonces esa persona recibirá vida eterna. De modo que su amor por los pobres le crearon el camino para su llamado al sacerdocio. Exactamente, cuando la gente te ve en la iglesia. Yo estaba allí casi todos los días, iba a misa diariamente y participaba en la parroquia. Siendo soltero, te preguntan, ¿alguna vez has pensado en ser sacerdote? Y mi respuesta era no, porque en cierto modo yo era un católico muy reciente. Llevaba pocos años practicando mi fe, aunque siempre quise ayudar a los pobres, trabajar con los pobres. Y mi parroquia natal era San John en Hacienda Heights y teníamos el Ministerio de Servicio Cristiano. Nosotros brindábamos ayuda a largo plazo para las personas necesitadas, en ayuda financiera, simplemente darles un vale, algo de dinero o comida y enviarlos a casa. Pero no lo sentía. Era algo que tenía que hacer. Pues eso también es una especie de ciencia sobre cómo puedes ayudar a las personas, ayudarlas a ser más estables financieramente y a mantenerse en pie, ayudarlos en sus sentimientos sobre ellos mismos y cosas así. Así que quería aprender más sobre cómo ser una especie de trabajador social. La gente me decía, deberías hacerte sacerdote. En ese momento les dije, haré lo que Dios quiera que haga, pero quiero asegurarme de lo que Dios quiere que haga, porque no quiero pasar otra vez por la misma experiencia, estudiando tanto tiempo para ser ingeniero químico y luego no poder conseguir trabajo como ingeniero. En ese tiempo tenía yo 30 años y tenía que decidir qué iba a hacer con mi vida, pues aún era joven. Entonces decidí dejar mi trabajo por un año y unirme a un grupo comunitario de misioneros laicos trinitarios. Quería ir a un refugio para personas sin hogar y aprender un poco más sobre el asesoramiento de los servicios sociales. Así que me uní a ellos e iba a ir a un refugio para personas sin hogar en Albuquerque. Pero en la última semana a uno de los sacerdotes que conocí se le asignó como pastor de la iglesia Ascensión en el sur centro de Los Ángeles y me dijo, es una parroquia muy pobre. No tengo ningún director de educación religiosa y no podemos darnos el lujo de contratar a alguien. ¿Estarías dispuesto a ir a trabajar con la voluntaria de allí para ayudarla y apoyarla para que ella sea directora de educación religiosa el próximo año? En cierto modo quería ayudarlo, y aunque eso no era lo que realmente quería hacer, pues deseaba trabajar más con los pobres. Dije, está bien, lo haré. Y así pasé un año en la iglesia de la Ascensión viviendo en la parroquia. Aproximadamente el 80% de la comunidad era latina, y había muchas familias inmigrantes, y fue allí donde vi el amor que tiene la gente. Querían que sus hijos recibieran los sacramentos por la razón que fuera, pero para ellos era algo muy importante, aunque no supieran si al día siguiente iban a tener trabajo o no, o si iban a tener dinero para comprar alimentos. Aún así, querían que sus hijos recibieran los sacramentos. Ahí fue donde caí en cuenta y me dije, puedes ayudar a las personas a estabilizarse financieramente, pero cuando mueran no se llevará nada con ellos. En cambio, si se los das a Jesús, Él les dará la vida eterna. Y así fue como en medio de una comunidad pobre y mayoritariamente latina, en el tiempo en que no hablaba una palabra de español, fue cuando realmente descubrí para lo que Dios me estaba llamando y lo que yo verdaderamente quería hacer con mi vida.
Usted mencionó el momento en que vio todo claramente. ¿Recuerda ese preciso momento en el que se dedicó a ser un sacerdote? Sí, conocí a un sacerdote que me dijo, esa es una gran decisión, ya sea que quieras convertirte en sacerdote, en misionero laico o hasta casarte. Necesitas tener un director espiritual para que te ayude con ese discernimiento. Así que habló con su director espiritual y estuvo dispuesto a guiarme. Comencé a visitarlos en septiembre y para febrero me dijo en nuestra reunión, ¿sabes, Albert? No creo que tengas vocación. Nunca te escuché decir que quieres ser sacerdote. No importa lo que la gente te diga. No es su vida, es tu vida. Y es el Señor el que te está llamando. Y si tú no quieres ser sacerdote, Dios no quiere que lo seas. Dios quiere que hagas lo que sientas, que le des un buen significado a tu vida, lo que te traerá alegría y paz, y lo que te dé satisfacción. Entonces yo no creo que tengas vocación. Él vivía en el condado de Orange. Yo manejaba de regreso de Orange a la iglesia de la Ascensión, y cuando salí de nuestra reunión me sentía triste y me preguntaba, ¿por qué me siento triste? Me la he pasado diciéndole a todo el mundo, no creo tener vocación al sacerdocio, y ahora es como si un profesional me hubiera dado la razón. Debería estar feliz, pero no estaba feliz. Entonces me enfoqué en esta pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Él me ayudó a darme cuenta que conocernos a nosotros mismos es la mejor manera de saber cuál es la voluntad de Dios, ser honestos con nosotros mismos y ver lo que da sentido a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos hace despertarnos cada mañana? Obviamente, ser dueño de un negocio ya no me entusiasmaba. Un día pensé, si no me levantara ni abriera mi negocio, ¿a quién le importaría? Nadie se daría cuenta. Entonces, en ese momento me vi forzado a enfrentar la pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué le daría sentido a mi vida? Y esta declaración, si puedo ayudar a una persona a conocer a Jesús, tan solo a una persona, entonces mi vida tendría sentido. Y dije, eso es lo que quiero hacer con mi vida. También me di cuenta que como laico, aunque era muy activo en esa parroquia, eso ya no era suficiente para mí. Entendí que necesitaba entregar mi vida completamente a esa vocación y decirle sí al Señor. Así que ese día, conduciendo desde el condado de Orange hasta la Ascensión, que era probablemente una hora de manejo, fue entonces cuando todas las piezas se juntaron y me di cuenta que sí deseaba ser un sacerdote. ¿Y qué dijo su familia sobre eso? Bueno, fue una gran sorpresa, una gran conmoción. Me preguntaban, ¿qué te pasa? Porque como dije, no éramos una familia tan religiosa en ese sentido. Al principio intentaron hacerme cambiar de opinión. Me cuestionaban si algo estaba mal en los negocios, si necesitaba dinero, en fin. Pero después de mi primer año en el seminario, al verme tan feliz y lo realizado que estaba, todos me apoyaron y estuvieron de acuerdo. Pero al principio fue una gran sorpresa. No me parece que usted sea un hombre materialista, pero ¿hubo algo que le costara trabajo abandonar cuando ingresó al seminario? En ese momento no lo creo. Es como cuando te enamoras y no te importa nada más. Como todo el mundo te dice, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Ese muchacho o muchacha no tiene un buen trabajo, etcétera, pero no los escuchas, no te importa. Creo que fue a ese nivel emocional que no me preocupaba nada de lo que estaba pasando. Por supuesto que no quería tener que volver a estudiar otros 5 años en el seminario, pues ya había pasado 27 años de mi vida estudiando. Me preocupaba tener que estudiar teología y filosofía siendo ingeniero químico y pensaba que seguramente reprobaría esas clases. Pero una vez que me di cuenta que lo que Dios quería que hiciera era lo mismo que yo quería hacer, ya no me preocupaba. Aunque mi familia no estaba de acuerdo, eso ya no me importaba. Solo que después, dentro del seminario y a la hora de la ordenación, te cruzan 1000 ideas por la mente, como que yo nunca iba a tener mi propia familia, ni una persona para pasar el resto de mi vida. Muchas dudas, especialmente cuando estás cerca del final, antes de ser ordenado. Pero como dije, quizás no tengo mi propia familia, pero Dios me ha dado miles de familias durante estos 27 años como sacerdote que me amaron, me cuidaron, me hicieron parte de su familia, de sus vidas, y ahora ellos son parte de mi vida. Todo en esta vida requiere sacrificio. Siempre tienes que renunciar a algo para ganar algo más. Y creo que no podemos tener miedo de aquello a lo que renunciamos. Necesitamos pensar en lo que Dios nos ofrece a cambio.
Y le puedo preguntar, ¿qué pasó con los Subways? Mi hermano y yo éramos socios, así que él continuó operándolos por un tiempo y luego los vendimos. Y entonces, durante su tiempo en el seminario, ¿cuáles fueron algunos de sus mayores desafíos? Al principio, creo que el mayor desafío fue tener que vivir en una habitación pequeña y compartir las duchas con los otros seminaristas, los baños y cosas por el estilo. Estar en una comunidad de puros hombres con etnias y orígenes diferentes, viviendo todos juntos. Y al principio sentí que mis estudios no podían mantenerlos al día. Pero luego, creo que a mediados de octubre, las cosas empezaron a cambiar y comencé a sentirme más cómodo y me acostumbré más al lugar, pues tener la misma rutina todos los días, cuando llevas una vida normal, tú decides qué hacer. Puedes establecer tu propio horario, cuando comes, qué quieres hacer, pero acá había una rutina que debes seguir. Por eso creo que los primeros 3 meses fueron los más difíciles para acostumbrarme a la vida comunitaria y a una vida más estructurada como la que tiene el seminario. Desde el momento en que fue ordenado sacerdote hasta hoy, ¿puede contarnos sobre sus diferentes asignaciones? Sí, comencé en la iglesia de San Gregorio Magno en Whittier y estuve ahí por 40 años. Y durante esos 40 años, en el tercer año, el pastor se jubiló. Entonces tuve nuevos pastores. Fueron 2 pastores en esa primera asignación. Y después estuve en la Sagrada Familia en Glendale por 2 años. Y luego me asignaron como pastor a Ascensión y en Burbank por 11 años. De allí fui a St. Catherine en Santa Clarita por 2 años y luego el arzobispo me pidió que fuera el vicario general y moderador de la curia por 5 años. Después de eso me tomé un tiempo debido a COVID y entre ministerios acabaron siendo unos 9 meses sabáticos y he estado en Holy Family en South Pasadena durante los últimos 2 años. Ha estado en todas partes. En todas partes y con diferentes experiencias parroquiales y experiencias administrativas, pues cada parroquia es diferente, porque las personas la hacen diferente. La cultura de cada parroquia es diferente. No olvido el amor y el apoyo que la gente me dio, y para mí como sacerdote lo más gratificante es ver cómo Dios cambia la vida de las personas. A veces la gente se me acerca y me dice, oh Padre, esa homilía cambió mi vida, y a veces ni siquiera recuerdo lo que dije, pero eso es lo más gratificante, ver a las personas crecer en su fe y acercarse más a Dios, constituir una comunidad y ayudarles a construir el reino o trabajar junto contigo para construir el reino de Dios es muy gratificante. ¿Usted cree que su perspectiva sobre la sociedad ha cambiado ahora en comparación a entonces? Oh, sí. En mi opinión, no creo que en este mundo estemos avanzando en la dirección correcta. Considero que hay más egoísmo, más avaricia, más separación, más extremismo y obviamente eso es un desafío para los sacerdotes para proclamar el evangelio en el mundo de hoy. El hacer que el mensaje sea atractivo para la gente, especialmente para los jóvenes, es un gran reto. Por eso creo es más difícil, sobre todo en California, la ciudad de las demandas, ya que las parroquias son como pequeñas empresas y debemos seguir las leyes laborales. Debes tener al día los estados financieros. Hay que preocuparse por el mantenimiento del lugar y todo eso requiere mucho papeleo, requisitos y actualizaciones. Por eso es un gran desafío, porque la mayoría de los sacerdotes no nos convertimos en sacerdotes para tener que lidiar con todas esas cosas. Quisimos ser sacerdotes por nuestro amor a Cristo y porque queremos compartir ese mensaje. Pero desafortunadamente la mayor parte de nuestro tiempo nos estamos ocupando de esas otras cuestiones. Por eso creo que es un momento desafiante. Pero también creo es una gran oportunidad, ya que la gente en general ha perdido la confianza tanto en las personas como en las organizaciones de todo tipo. Y tenemos un gran sustituto para ellos y ese es Jesucristo. Si podemos presentarles a Jesús para que lo conozcan y ayudarlos a caminar con Él, creo que entonces Jesús se encargaría del resto, porque nunca van a encontrar a nadie, ni un sistema, ni ninguna filosofía que les ofrezca lo que Jesús nos da.
¿Podría llevarnos a aquel día en que el nuncio apostólico le llamó? ¿Qué pasó ese día? Era un sábado, entre la 1 y las 2 de la tarde. Iba a salir de vacaciones con mi familia a Italia al día siguiente. Por ello estaba lavando, tratando de empacar, organizando mis cosas. Entonces sonó el teléfono y noté que era un área fuera del estado. Por lo general no tomo esas llamadas porque suelen ser ventas. Pero estaba un poco aburrido, esperando que terminara la lavadora. Así que contesté y era el nuncio. Ya lo había conocido antes cuando fui el moderador de la Curia de Los Ángeles. Me preguntó, ¿qué estás haciendo ahora? Le contesté, estoy en una parroquia en una especie de transición. Y usted sabe que las transiciones a veces son desafiantes. Me preguntó, ¿entonces estás listo para otra transición? Yo le dije, no. Pero como sacerdote sabes que cuando el nuncio te llama, no te llama para platicar. Entonces vienen los nervios. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Tratando de crear una conversación. Pero después me dijo, bueno, el Santo Padre cree que estás listo para una transición y te ha nombrado obispo auxiliar de Los Ángeles. Me quedé mudo y él me dijo, tomaré tu silencio como un sí. Le dije, sí, está bien. Gracias, definitivamente es algo desafiante. Es una gran responsabilidad y lo que más me impresionó fue entender que soy un sucesor de los apóstoles. Es decir, solo de pensar en eso siento que todo el mundo está sobre mis hombros. Así de grande es la seriedad del puesto o el llamado que recibí. Pero he aprendido a lo largo de los años que cuanto más confío en Cristo y hago lo que Él me pide, Él se encargará de todo. Lo único que tengo que hacer es decir sí y Él me ayudará con cualquier misión a la que me llame. ¿Podría decirnos qué había en su corazón cuando recibió esa llamada? Cuando dijo sí, ¿qué sentimientos tenía antes y ahora? Han sido una mezcla muy variada de sentimientos. Imagínate, yo me iba de vacaciones con mi familia por 12 días y no podía decirles nada. Estando con ellos todos los días en Roma, en Italia, y de repente surge el tema sobre los obispos, de cómo se forman, qué es lo que hacen, y yo, teniendo que ser discreto. Entonces fue difícil en ese sentido no poder decirles y tampoco saber cómo era el proceso del nombramiento, pues después de hablar con el nuncio, hablé con el arzobispo José Gómez y le pregunté, ¿quiere usted que cancele mi viaje? Respondió, no, está bien, aún puedes seguir tu viaje porque el anuncio será más adelante. Entonces, sin saber cuándo sería el anuncio, sin saber qué hacer, cómo prepararse, pues sí fue un tanto estresante, sobre todo al estar lejos de aquí en Italia. Pero ya que nos involucramos en el planeamiento de la ordenación, yo dije es como organizar una boda y eso es muy estresante. Pero en el fondo creo que esa fue la clave. La gente me pregunta, ¿pensaste en decir que no? Realmente no. Nunca hubiera pensado en decir que no, porque no era algo que yo quisiera o por lo que hubiera estado trabajando, tratando de ser nombrado obispo. Y tengo que creer que es el Espíritu Santo, es el Señor que me está llamando. ¿Y cómo puedo decirle que no al Señor, si eso es lo que Él quiere que haga? No fue algo que yo hubiera escogido. Yo esperaba que en unos 5 años pudiera retirarme como pastor y convertirme simplemente en un sacerdote mayor. Pero mis planes no eran los de Dios. Para mí el convertirme en sacerdote es siempre decir sí a Jesús. No puedes decirle a veces sí y a veces no. Desde que decidí seguir al Señor, debo seguir su camino y además, Él nunca me ha defraudado. ¿Pensó alguna vez que el Papa lo eligiera? No, y no sé por qué. La gente me pregunta, ¿cómo conseguiste que te eligiera? Les contesto, no lo sé. Me parece que eso es realmente una sorpresa. No hay vacantes, no es un empleo. Es algo que de repente eres elegido. Esa es la gran sorpresa. Es un misterio.
Entonces el arzobispo Gómez dijo recientemente, como muchos de ustedes saben, somos una iglesia de inmigrantes con hombres, mujeres y familias fieles que vienen de todos los continentes y muchas naciones. Nuestros nuevos obispos reflejan esa diversidad. Siendo usted de ascendencia libanesa, ¿qué representa su experiencia y qué puede aportar a este puesto? Mi aportación es que al haber vivido en un país con una guerra civil, soy diferente. Considero que la gente aquí no aprecia lo que tenemos porque, ya sabes, la vida ha sido mucho más simple, generalmente para las personas que nacen aquí, especialmente si eres financieramente estable y no tienes que preocuparte por eso. Pero ver la diferencia, creo que eso me da un sentimiento más profundo de gratitud por las bendiciones de estar aquí para la gente que está aquí en los Estados Unidos y por poder convertirme en ciudadano estadounidense. Entonces la otra cosa es el Líbano. También tenemos grupos multirreligiosos. Hay alrededor de 15 o 16 grupos católicos diferentes y grupos ortodoxos, y durante mucho tiempo todos vivieron juntos en paz con nuestros hermanos y hermanas musulmanes y no teníamos problemas. Y entonces de una manera puedo ver cómo puede ser la vida aunque tengamos diferentes religiones, diferentes culturas, pero podemos vivir juntos pacíficamente. Podemos estar en desacuerdos en cosas, pero eso no significa que tengamos que vernos unos a otros como enemigos, y también aprendí cómo la cosa más pequeña puede alterar toda esta coexistencia pacífica de diferentes culturas. Entonces, en cierto modo, tenemos que estar en guardia, tenemos que estar preparados, pero también creo que ahora como iglesia nuestra misión es enseñar a la gente cómo se puede estar en desacuerdo con los demás y aún así vivir en paz, respetarnos unos a otros, escucharnos unos a otros como nos llama el Papa Francisco a través del sínodo. Tenemos que convertirnos en una comunidad de oyentes para aprender a escucharse unos a otros sin enojarse, sin insultarse ni menospreciarse. Y creo que ese es el gran regalo que la iglesia puede dar al mundo secular, a la gente del mundo. Si les damos un ejemplo, ¿cómo podemos hacerlo en una comunidad donde tenemos diferentes culturas, diferentes creencias y aún así todos estamos unidos en nuestra fe en Jesucristo? Entonces el arzobispo Gómez lo asignó al Valle de San Fernando. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que cree que enfrentará específicamente en esa región? Creo que son los mismos desafíos para cualquier región, la gente de los Estados Unidos en general, los países del primer mundo, especialmente después de COVID. ¿Cómo podríamos ayudar a las personas a desarrollar una relación con Jesucristo? Creo que muchas veces pensamos, ¿cómo podemos traer más gente a la iglesia? Pero en realidad no creo que sea ese el punto clave del problema, porque mucha gente va a la iglesia, pero en verdad no conocen a Jesús. Saben acerca de Jesús, practican su fe, pero no tienen esa relación con Cristo y no buscan a Cristo para que los guíe en su vida diaria. Primero debemos ayudar a las personas a darse cuenta de que nuestra fe católica está en una persona, Jesucristo, y no en la iglesia. La iglesia es una comunidad, pero tenemos eso claro en nuestra fe. Entonces es más fácil para nosotros convertirnos en una comunidad, pero si comenzamos como miembros de la comunidad sin Jesús, tarde o temprano comenzaremos a tener nuestras diferencias y a salirnos de diferentes maneras. Por lo que creo que hoy en día el mayor desafío para la gente es ayudar y conocer a Jesús. No dejar que crean que nuestra fe es la iglesia, porque hay muchas personas que tienen problemas con la iglesia debido a los escándalos, a las divisiones, etc. Pero ahí no es donde está nuestra fe, es en Jesucristo. Y si podemos ayudarles a hacer esa conexión y para que lleguen a conocer a Cristo y puedan así comenzar una relación con Él, entonces Él los guiará a la iglesia, y la iglesia, que es solo el pueblo, se convertirá en una mejor iglesia y dará mejor testimonio de Cristo. No sé si ya le han asignado su día a día. No, aún no. Empezaré después de la ordenación. Primero tenemos que ser ordenados. ¿Usted qué cree que extrañará más sobre su trabajo anterior? Creo que será lo mismo como cuando era el moderador vicario de Curia, cuando trabajaba para la arquidiócesis.
el contacto con la gente y el desarrollo de esas relaciones con la gente y el ver cómo están creciendo en su fe, el hablarles sobre la fe y el fortalecer una comunidad. Creo que como pastor tienes tu propia parroquia, tienes tus propias familias y trabajas con ellas. Ahora no tengo eso. Seré como un predicador ambulante todos los domingos, yendo a diferentes parroquias, visitando una comunidad diferente cada vez, el ir a celebrar una misa u otra actividad para después regresar a tu casa. Acá no los volveré a ver quizás por unos meses, quizás un año. Creo que ese contacto personal es lo que más voy a extrañar en este nuevo puesto. Pero estoy seguro de que Dios tendrá otras bendiciones que yo recibiré al ser obispo. ¿Y cuál ha sido? Bueno, se podría decir que recibir este nuevo puesto, pero ¿cuál ha sido el momento más grande de toda su vida? Creo que fue en el momento en que decidí ser sacerdote, pues me di cuenta de lo que quería hacer con mi vida y de lo que Dios me estaba llamando a hacer. Fue como nacer de nuevo. Y de igual forma, ¿cuál ha sido el peor momento de su vida? Cuando no podía trabajar como ingeniero químico y no sabía qué hacer, no tenía rumbo, dirección ni propósito. ¿Usted cree que sus habilidades educativas para ser un ingeniero químico y sus habilidades de sus empresas le servirán en este cargo? Yo pienso que sí. La gente dice, ¿no te hubiera gustado que Dios te hubiera dicho que quería que fueras sacerdote cuando eras joven? Y yo les digo que no, porque todas esas experiencias me moldearon a ser la persona que ahora soy. Mucha gente me dice que se identifican con mis homilías, y eso es porque tuve que vivir los primeros 35 años de mi vida como laico y tuve un negocio. También tuve que buscar trabajo, me tuve que preocupar por esas cosas que preocupan a mucha gente. Otra cosa es que, como ingeniero químico, soy muy sistemático en mi forma de pensar. Soy muy organizado desde el punto de vista comercial. Puedo leer presupuestos, entiendo los estados financieros, sé algunas cosas de recursos humanos. Entonces creo que todos estos elementos me ayudarán a ser un buen pastor y me servirán para ser un mejor obispo en el futuro. Usted comentaba recientemente al respecto de su anuncio como obispo electo. Cuando estaba perdido, Jesús, mi buen pastor, vino a buscarme y me trajo de regreso a su rebaño, la iglesia. Me alimentó en su mesa, la palabra y la Eucaristía, y me ayudó a reconocer que me llamaba a servirle como sacerdote. Me dio el valor de decir sí a esa vocación. El día de hoy, su historia para muchas personas de diferentes orígenes y culturas es una inspiración. ¿Qué mensaje puede compartir sobre las vocaciones y su amor a Dios? Creo que deberíamos poner a Jesús en primer lugar, y eso es algo que tuve que aprender como adulto. A veces hubiera deseado que alguien me hubiera dirigido cuando era más joven para darme cuenta de que todo encajaba perfectamente. Nada menos el Evangelio de este domingo nos decía que si queremos seguir a Cristo, carga tu cruz y ven en pos de mí. Como obispo le dije a la gente que somos vencedores de la cruz, y eso es un recordatorio para todos que Jesús es primero. Yo camino detrás de la cruz no porque sea Jesús, sino porque no soy como Jesús. Y para recordarme que a pesar de la cruz, Jesús nos da la cruz del amor y la confianza. Cuando más confiamos en Jesús, a sabiendas que la vida se puede complicar, pues lo sé por mi historia. Pero cada vez que volvía a Dios a pedirle ayuda y que me guiara, también lo escuchaba. Dios me mostró el camino, me abrió una puerta que me llevó a ser mejor persona y a ser una persona más feliz, más conforme con mi vida. Así que no tengas miedo. Como Jesús nos dice, no tengas miedo de confiar en Jesús. Él nunca te decepcionará. Y por último, ¿qué mensaje quiere compartir? Puede ser una historia, un mensaje, lo que quiere compartir que aún no lo ha hecho y que le gustaría compartir con todos. Sí, es una lección importante que aprendí en Holy Family. Durante mi primer año ahí se me ocurrió hacer una campaña para recaudar $8 millones. Por lo general, no inicias una campaña hasta que conoces a la gente. Sin embargo, pudimos superar esa meta en 8 meses.
La gente me decía, Padre, eres maravilloso, eres un gran recaudador de fondos. Pero yo les dije, no, en verdad no hice nada. Todo lo que tuve que hacer fue decir sí para hacer la campaña y confiar en Dios. Dios trabaja a través de ti para que una campaña sea exitosa. Creo que a veces subestimamos lo mucho que Dios puede hacer a través de nosotros. Pensamos mucho las cosas. Decimos, no puedo hacer esto, es demasiado para mí, es un gran reto o demasiado difícil. Pero realmente lo que Dios quiere de nosotros es un simple sí. Tal como nuestra bendita madre dijo sí. Ella no sabía cómo iban a resultar las cosas y no tuvo que hacer nada. Simplemente dijo que sí. Fue el Espíritu Santo el que tomó el poder y así ella se convirtió en la madre de nuestro Salvador. Y creo que muchas veces lo pensamos demasiado. Miramos mucho hacia el futuro. Tenemos nuestras agendas llenas. Solamente confía en Dios y di que sí a cualquier cosa que Dios te esté llamando y Él cuidará de ti. Realmente su historia me ha sorprendido mucho. Aprendiendo a conocerlo, saber quién es, lo humilde y amable que usted es, el gran amor que tiene por su comunidad, pero principalmente por Dios. Es realmente increíble haber podido estar sentada con usted y sorprenderme gratamente con su presencia y con su historia. Por último, solo porque la comunidad quiere conocerlo mejor, le haré unas preguntas simples. Puede responder en una sola palabra. Solo se trata de lo que le gusta y lo que no. Ok, en una sola palabra. ¿Cuál es su comida favorita? Pasta. Ah, muy bien. Buena respuesta. ¿Qué deporte practica? Veo deportes. ¿No conoces ese deporte? ¿Qué deporte ve? Fútbol americano. Me gusta el fútbol universitario y el profesional. ¿Qué haces para ejercitarse? Me gusta caminar, así que trato de caminar todos los días, mis 10,000 pasos. Usualmente, ¿qué hace en su tiempo libre? A veces leo, a veces veo televisión, pero no demasiado. No hay demasiado tiempo de descanso. ¿Y cuál es su libro favorito? La imitación de Cristo, y no religiosos. Me gustan los libros de John Grisham, historias como Linda. La cita bíblica que le más impactó en su vida. No tengas miedo. La mejor película que jamás ha visto. Bueno, la primera película que vi fue The Sound of Music. Esa es la película. Podría cantarla. No suelo ver películas más de una vez, pero The Sound of Music puedo verla varias veces. Es una buena elección. ¿El santo con el que más se identifica? San Francisco. ¿El miembro de su familia que extrañe más? Bueno, mis papás ya fallecieron, así que obviamente los extraño. ¿Perros, gatos o ninguno? Ninguno. ¿Sándwiches o hamburguesas? Sándwiches. ¿Tiene alguna canción favorita o un artista favorito? Oh, no. En una palabra, ¿quién es Jesucristo para usted? Mi Salvador. Bien, bueno, pues muchas gracias, obispo electo Albert Behuth, por concedernos esta entrevista para conocerlo mejor. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Gracias para usted y para Radio Guadalupe, para esta oportunidad para compartir mi historia con sus feligreses y que Dios los bendiga a todos.